¿Lo tienen? Amén, gloria al Señor Jesús. Y dice así el versículo 3: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? El Señor Jesús respondiendo les comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Voy a leer una vez más el versículo 8. Estos son los versículos que van a ser nuestros versículos principales, pero vamos a estar visitando algunas lecturas más, pero este va a ser nuestro versículo principal. Amén. El versículo 8 una vez más dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Yo quisiera titularle a esta predicación, con la ayuda del Espíritu Santo, la única arma de los escogidos. Gloria al Señor. La única arma de los escogidos. Levante sus manos, acompáñenme en oración y que sea el Señor manifestándose en este lugar. Gracias te damos, Padre de la gloria, por este privilegio, Señor, de traer tu mensaje, Señor. En este momento yo me pongo en tus manos, yo me pongo a tu disposición, Señor. Mi carne y mi mente me estorban, Señor. Mi inteligencia, que no es suficiente, me estorba, Padre. Pero que sea tu Santo Espíritu mandando, entregando el mensaje a cada uno de los corazones, Señor. Que seas tú manifestándote en cada una de las vidas, Señor. Que sea tu palabra entregada conforme a tu voluntad. Que no sea mi mente, que no sea lo que yo quiero decir, sino que sea tu Santo Espíritu manifestándose en cada una de las mentes, de los corazones y de los espíritus, Señor. Que sea tu voluntad sobre este lugar, en el nombre del Señor Jesús. Den un fuerte aplauso al Señor y puede sentarse. Gloria al Señor Jesús. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores es esto. ¿Quién sabe qué tiempo estamos viviendo? Este tiempo que estamos viviendo se le llama a este tiempo que estamos viviendo ahorita, esta dispensación que estamos viviendo ahorita, el tiempo de la gracia. Estamos viviendo lo que nosotros en la iglesia conocemos como el principio de dolores. Ahora hay muchas visitas aquí que tal vez no es necesario decirles mucho para que ustedes mismos ya entiendan que se está viviendo un tiempo un poco raro, que se está viviendo un pecado un poco muy avanzado, que se está viviendo de un modo que no se había vivido antes, y la Biblia lo reconoce como el principio de dolores es este. Y vengo yo a decirle, hermano, hermana, que si usted no sabía el tiempo que está viviendo, estamos viviendo el tiempo de dolores. Estamos viviendo los principios del parto. El Señor Jesús viene pronto por su iglesia, y Él quiere encontrar una iglesia preparada en santidad, llena del Espíritu Santo, y esta es la única iglesia que el Señor reconoce. Hay muchas iglesias en el mundo. No me cabe duda que algunas visitas que están aquí ya habrán visitado alguna otra iglesia, y también cristianas. Hay muchas iglesias por todos lados, hermano Lara. Todos dicen tener la verdad. Todos dicen que ellos son los que van a llevar su iglesia al cielo. Todos hablan de mucha prosperidad. Nosotros, la iglesia pentecostal, no decimos tener la verdad. La Biblia nos dice a nosotros que esta es la única iglesia que el Señor Jesús reconoce, porque somos los únicos sellados con el Espíritu Santo. Cuando la trompeta se escuche allá arriba y el Señor venga bajando en su gloria con los ángeles, Él va a venir diciendo, una vez yo lo había dicho: ¿dónde están? ¿Dónde están los que yo marqué? ¿Dónde están los que hablaron en lenguas?
¿Dónde están los que se bautizaron? ¿Dónde están los que viven en santidad? ¿Dónde están los que creen? ¿Dónde están los que perseveran? ¿Se acuerdan? Vale la pena perseverar. Amén. El Señor Jesús nos dio las instrucciones. Él nos estaba diciendo qué iba a pasar y está pasando. Ahora, si me quiere acompañar, por favor, en los próximos dos versículos que siguen de ese mismo capítulo, el 9 y el 10, si lo puede seguir ahí con su vista, si no solamente escuche, me dice: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. El versículo 9, una vez más, quiero que me entienda, esto es solamente la introducción a lo que vamos a estar hablando por la ayuda del Espíritu Santo. Dice: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonios de ellos. Ahora, no es coincidencia, hace tal vez un mes atrás yo estaba predicando, y recuerdan Pablo, que él fue expuesto, que él fue llevado a predicar al rey Agripa, a los gobernantes. Esta promesa, esta profecía que el Señor Jesús estaba diciendo, ya se cumplió. Si usted lee en el libro de Hechos, en el libro de Hechos, del capítulo del 23 al 26, de esos 26 capítulos, usted se da cuenta que Pablo siempre se encuentra predicándole a gobernadores y a reyes. Y antes de eso, él se encuentra predicando en las sinagogas. Él se encuentra sufriendo persecuciones. Esta profecía que el Señor Jesús estaba anunciando a sus discípulos, porque les estaba hablando a sus discípulos cuando le preguntaron qué señales iba a haber. El Señor Jesús les dio la señal, y ahora nosotros tenemos el privilegio de entender por medio del Espíritu Santo, y las visitas que están aquí no es una coincidencia lo que están escuchando. El tiempo está muy, muy cerca, y el Señor Jesús les estaba diciendo a sus discípulos: en un tiempo no muy lejano, esto va a pasar. Y el apóstol Pablo le tocó vivir eso. El apóstol Pablo se encontró predicándole a reyes, a gobernadores. Él se encontró perseguido por judíos y por gentiles. Esa profecía ya se cumplió. Pero ahora voy a llegar a donde quiero llegar. Quiero que de ese mismo versículo se salte hasta el versículo 19 y 20, que son los dos versículos más importantes. Ahora, los que tienen esta misma Biblia que yo tengo, ahí tienen en su título donde dice señales antes del fin, ¿verdad? Ese es el título. Pues ustedes ya saben de qué se trata todo este capítulo. Pero ayúdenme a leer el capítulo 19 y 20, versículo 19 y 20. Yo lo voy a estar leyendo, solamente escúcheme. Dice: porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios, del principio que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Déjame leer una vez más el versículo 20. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Quiero que me pongan mucha atención. Se ha hablado mucho del fin del mundo, se ha hablado mucho de la venida del Señor Jesús, se ha hablado mucho de cuándo va a venir el Señor, se ha hablado mucho, se pregunta mucho, nosotros mismos nos preguntamos, tal vez si no hemos logrado entender estas cosas, ¿hasta cuándo va a venir el Señor por su iglesia? ¿Hay un tiempo determinado? ¿Algo que va a pasar? ¿Alguien se sabe la fecha? ¿Alguien sabe cuándo va a venir el Señor? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que ser bautizado? ¿Qué está pasando en realidad en el mundo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando todo este crecimiento del pecado? ¿Por qué están pasando todas estas tragedias, estas enfermedades, familias que se rompen, tantas cosas que están pasando en otros lados? ¿Por qué? No en otros lados, incluso en la iglesia. ¿Pero por qué está pasando esto? Te voy a explicar por qué con la ayuda del Espíritu Santo. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo,
mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. El Señor Jesús tiene unos escogidos. En ese tiempo eran sus discípulos, eran sus apóstoles, pero esa misma doctrina, ese mismo espíritu se ha venido pasando, y ahora los escogidos somos usted y yo. Algunos somos escogidos para cortar aquellos días y llevar el Evangelio. Algunos son escogidos para venir a salvación, para venir al bautismo, para venir a recibir el Espíritu Santo y entrar en esta nueva dimensión. Los escogidos que el Señor escogió son los responsables de acortar aquellos días. Y usted dice, bueno, hermano, pero ¿cómo puede ser eso? Si el Señor es el que controla todo, Él es el que debe de decir cuándo va a ser el término de los días. Sí, pero el Señor necesita de usted y de mí que hagamos nuestro trabajo para que estos días se acorten. Alguien páseme una silla, por favor, hermano, no, y póngamela aquí, por favor. Vamos a poner de ejemplo esta silla, un ejemplo simbólico de que esta silla simboliza, gracias, que esta silla simboliza la venida del Señor Jesús. Y nosotros somos los escogidos. Ahora, la Biblia nos enseña que nadie sabe cuándo va a ser la venida del Señor, ni aun los ángeles. El Señor Jesús nos aclara varias veces que nadie sabe más que Él en su omnipresencia, en su poder, en su entendimiento. Él lo sabe todo, pero nadie más lo sabe, ni aun sus ángeles, ni el arcángel Gabriel, ninguno de ellos sabe qué día. Déjeme le digo por qué, porque el Señor espera que usted y yo nos pongamos a trabajar. Déjeme le explico. Vamos a usar esta silla como si el Señor Jesús tuviera marcada esa fecha que solamente Él sabe. Y los escogidos estamos de este lado, sentaditos en la iglesia, escuchando el Evangelio, escuchando las predicaciones, que es muy bonito, escuchando qué bonito es servirle al Señor, escuchando qué bonito es restaurar familias, escuchando qué bonito es tener milagros. Todo eso es muy bonito, pero el Señor Jesús, el Espíritu Santo, nos quiere llevar a otro nivel. Él quiere que nos demos cuenta lo serio que es esto. Él quiere que nos demos cuenta que Él viene en cualquier momento, pero necesita Él, siendo el Señor, necesita de nuestra cooperación. ¿Se acuerdan? El Señor no hace magia, el Señor es un Dios de leyes. Él necesita que nosotros empecemos a actuar en esta nueva dimensión. Y póngame atención, los veo como que no están entendiendo nada, pero ahorita lo van a entender. Vamos a suponer que esa es la fecha que solamente el Señor sabe cuándo Él va a venir por su iglesia. Y nosotros aquí estamos, la iglesia estamos aquí, los escogidos somos los que estamos aquí. A ver, dos escogidos, ayúdenme, hermano Lara, hermano Palacios, dos ministros, ayúdenme por favor. Vamos a usar de ejemplo a dos ministros aquí a los lados de mí, y estos ministros representan también a cada uno de ustedes, pero vamos a usar solamente a ellos dos. Hermano, tome esa silla por favor, y cuando yo le diga, empiece a mover hacia este lado. Entonces quiero que me pongan mucha atención. Esta enseñanza por medio del Espíritu Santo representa la salvación de mucha gente, de muchos hermanos. Necesitamos ponernos un poquito serios. Esa es la fecha que solamente el Señor Jesús conoce, porque nosotros no la sabemos. Nosotros somos los escogidos. Nosotros tres ministros representamos a todos ustedes, incluso a los que no se han bautizado, a los que vinieron por primera vez y quieren saber de las cosas de Dios. Y no es una casualidad que estén aquí, el Señor los trajo. Esa es la fecha simbólicamente que solamente el Señor sabe, pero está estática, porque la iglesia, los escogidos, estamos estáticos. Pero la palabra del Señor dice, si no fuera por los escogidos que el Señor escogió, se acortaron los días. Cuando usted y yo nos ponemos a hacer las cosas del Señor y empezamos a caminar hacia la meta, caminen conmigo, empieza a mover ese día, la venida del Señor se acerca. Cuando nosotros empezamos a caminar, empezamos a llevar el Evangelio, esa fecha se va a cumplir. Pero usted necesita ponerse a trabajar, hermano. Usted necesita saber que esa fecha depende de usted y de mí. En ese lugar, cuando el Señor venga y usted pueda llevar el Evangelio y empieza a caminar, llevando el Evangelio a cada una de las familias, usted va trayendo ese día. Esa venida del Señor Jesús va a venir el día que usted y yo nos pongamos a hacer su voluntad. ¿Me está entendiendo? Si no fuera por los escogidos que Él escogió, nadie fuera salvo. Y por los escogidos los días se han acortado. El Señor Jesús dice, sí, yo tengo una fecha, yo tengo un día que solamente yo entiendo cuándo va a ser.
Pero el día que mis discípulos, que mis escogidos, que mis bautizados, los que conocen de mí, se pongan a hacer su trabajo, ese día lo voy a cortar. Ahora, ¿se acuerdan lo que dijo Pablo? Para mí vivir es Cristo y la muerte es ganancia. Porque muchos han de decir, hermano, pero yo ¿por qué quiero que llegue ese día? Ese día se va a acabar el mundo, ese día yo no quisiera que llegue, mejor me quedo sentadito y dejo que ese día se quede allá, para que así no se termine el mundo y yo siga viviendo en esta vida, en este mundo tan a gusto como estoy viviendo. Hermano, ese día va a llegar, usted se ponga a trabajar o no, porque hay muchos hermanos que están llevando el evangelio como nuestro pastor por todo el mundo, y ese día se va cortando. Y si no nos ponemos a trabajar, si no nos bautizamos, si no entendemos el tiempo que estamos viviendo, ese día nos va a llegar de todos modos. ¿Y qué va a pasar con los que no nos pusimos a trabajar? ¿Qué va a pasar con los que no fueron bautizados? ¿Qué va a pasar con las familias inconversas? Vamos a suponer que ese día fuera, Dios guarde la hora, pasado mañana, y usted aún no se ha bautizado, usted no conoce del Señor Jesús, usted no sabe que esa venida está tan cercana, porque los demás hermanos, como nuestro pastor, evangelistas que andan por todo el mundo llevando la palabra, ellos se están acercando ese día, porque con ese movimiento espiritual ellos están llevando el evangelio, se están acortando los días, y ese día se está acercando más. Entre más hermanos se sumen a esa misión, esa fecha empieza a avanzar más rápido, y entre más hermanos empiezan a llegar hasta que un día los dos hagan clic. ¿Me entienden? Ese día va a venir la venida del Señor Jesús, y los que no estemos trabajando, está en duda nuestra salvación. Ahora usted dice, bueno hermano, pero yo soy escogido, pero ¿qué hago? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué arma necesito? ¿Qué es lo que va a pasar para que yo pueda participar, o para que yo pueda defenderme, o para que yo pueda estar involucrado en las cosas del Señor? Déjeme le digo una cosa. Esta dispensación, hermano Lara, usted lo sabe muy bien, es una dispensación, es un tiempo totalmente espiritual. Sígame por favor, es un tiempo totalmente espiritual. Las dispensaciones, los tiempos de antes, donde el Señor Jesús, el Señor ha venido a visitar la tierra, cuando las generaciones se han terminado, eran dispensaciones carnales, donde los que estaban, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, veían a sus enemigos. Ellos peleaban con espada, con escudos, ellos mataban o eran muertos representando al Señor, a Jehová. ¿Me están siguiendo? En esos tiempos de antes era una cosa visible. Usted veía a sus enemigos, usted veía a quién enfrentaba. Hay predicadores que dicen que tal vez hubiera sido mejor vivir en esas dispensaciones, porque por lo menos usted sabía que estaba muriendo por el Señor Jesús. Pero en esta dispensación es más delicada, porque es totalmente espiritual. Usted no ve quién le ataca, usted no ve los espíritus que están contra su ministerio, contra su familia, no los ve. Nada más de repente ve el resultado del pecado: una familia quebrantada, un alcohólico, un drogadicto, esposos que dejan a sus esposas, que les pegan, niños, mujeres, lo voy a decir, lesbianas, homosexuales, que el mundo de ahora piensa que es algo normal. Ese tipo de cosas que uno dice, bueno, pero ¿cómo pasó si antes esto no existía? Algo en ese mundo espiritual pasó y nosotros estamos viviendo el resultado. ¿Me están entendiendo? En esa dispensación de antes usted veía a su enemigo. En esta dispensación de ahora usted no lo ve. Está usted en desventaja. Oh, pero déjeme le digo, acompáñenme al libro de Hechos, por favor, el capítulo 1. Y esta es la recomendación para los escogidos. Gloria al Señor Jesús. En el capítulo 1, gloria al Señor, versículos 6 y 8. ¿Todos lo tienen? ¿Sí me están entendiendo hasta ahorita, verdad? Gloria al Señor Jesús. Versículos 6 y 8 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, una vez más le volvieron a preguntar sobre las señas de la venida, hermano Lara. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, le volvieron a preguntar a sus discípulos una vez más, Señor, ¿cuándo es la venida? ¿Cuándo se termina esto? Ya les había aclarado una vez en los evangelios qué tendría que pasar. Ahora, en el libro de Hechos, le vuelven a preguntar, preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones
quiere decir tiempo, las sazones, los tiempos que están viniendo por venir. Dice que el Padre puso en su sola potestad. O sea, aquí está hablando de lo que acabamos de hablar. El Señor es el único que sabe cuándo es esa venida. Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, es el único que sabe. Gloria a Dios. En el capítulo 8 dice: pero recibiréis poder. Todos digan conmigo: poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Déjenme leerlo una vez más. Pero recibiréis poder. ¿Por qué poder? Sabemos muy claramente que está hablando del Espíritu Santo, pero ¿por qué el Señor Jesús, antes que nada, unos versículos atrás, les dijo: no vayan a ningún lado, no hagan nada? Es más, pues el Señor Jesús pudo haber dicho: ni siquiera empiecen a predicar hasta que reciban el poder. El Señor Jesús ahí muy claramente no lo dice con estas palabras, pero les dice: vayan a Jerusalén, al monte alto, y espérenme ahí, y recibiréis poder. Pudiéndolo decir: no hagan nada, no prediquen, no llevan el evangelio, no empiecen a hacer nada hasta que reciban poder, hasta que reciban el Espíritu Santo. Yo pienso que los apóstoles, sus discípulos decían: pero ¿por qué el Señor Jesús querrá que esperemos aquí? Pues ya estamos listos, ya estuvimos 3 años con Él, ya lo vimos resucitar, se nos ha estado apareciendo. ¿Por qué no nos dejan de una vez empezar? Ya estamos listos, ya sabemos mucho, hermano. Ya sabemos mucho, ya queremos ir. Pero el Señor Jesús les dijo: no se muevan hasta que reciban el poder. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús sabía que del único modo que ellos podían operar y llevar su evangelio, ser los escogidos en esta dispensación, era con un poder mayor que el que opera en este mundo. El Señor Jesús sabía que los poderes, las potestades, los espíritus del aire que se mueven en este mundo, solamente hay un poder más grande que puede vencerles, y que no hay nada que se pueda mantener sobre el Espíritu Santo. El Señor Jesús les dijo: no saben en la que se van a meter si se van sin el Espíritu. Necesitan mi poder, pero una vez que el Espíritu venga sobre ustedes, los espíritus del aire no tienen nada contra ustedes. Esta dispensación no se podía empezar de otra manera, hermano novio. El Señor Jesús sabía que del único modo que nos podíamos mantener en esta dispensación era espiritualmente. Y el Señor Jesús en este momento quiere que su iglesia, los que son bautizados, los que no son bautizados, entiendan que este tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy cercano a la venida del Señor Jesús. Usted va a decir: hermano, pero es la primera vez que vengo, yo no sé mucho, yo me voy a esperar un añito más, 2 años más, voy a regresar al mundo, me voy a aventar otras 2, 3 pachanguitas, tal vez 2, 3 alcoholitos más, cigarros, todo lo que el mundo ofrece. Yo se lo digo por experiencia, hermano, eso es pura perdición y es un truco del enemigo. Que usted está totalmente protestado a él, puesto a él, a su disposición de él, porque no ha tenido una relación con el Espíritu Santo. Cuando usted empieza a orar, cuando usted empieza a hablar en lenguas, cuando usted se decide a ser espiritual y el Señor Jesús por dentro empieza a venir a vivir en ustedes, usted es lleno de ese poder que el Señor Jesús les dijo que no hicieran nada hasta que no viniera ese poder sobre ellos, porque Él sabía que si los mandaba a ese mundo controlado, y les voy a enseñar que no soy yo el que lo dice. Acompáñenme por favor a Efesios, gloria al Señor Jesús, y vamos a ver quién controla esto. Gloria al Señor Jesús. Alabado sea el Señor Jesús. El capítulo 2, vamos a leer el capítulo 2, gloria al Señor, y el versículo 2. ¿Todos lo tienen? Dice así: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Creo que está muy claro, ¿no? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Fíjense lo que dice aquí: conforme al príncipe de la potestad del aire. Es un espíritu. Usted no lo ve, tal vez no lo cree, pero lo que no lo crea sigue siendo la verdad, porque la Biblia lo dice.
Ese espíritu que se mueve en el aire, que tiene controlada la mente de los que son desobedientes. El Señor Jesús considera a las personas que no son venidas a Él, convertidas a Él, bautizadas. El Señor Jesús las considera como desobedientes. Aún están confundidos por ese espíritu del aire. Ese espíritu que controla las potestades, que los tiene bajo control. La única cosa que puede vencer a ese espíritu, la única cosa que puede tener control sobre esa vida, la única cosa, el único poder que puede mantenerlo usted en santidad y de verdad experimentar lo que es una vida de separación, es el Espíritu Santo. Cuando yo empecé a hablar, decía, hay muchas iglesias, y todas dicen tener la verdad. Todas hablan de prosperidad, todas hablan de cuánto dinero va a ganar, especialmente si va a la de pague por sufrir. Pague por sufrir se llama, ¿no, hermano? Especialmente si va a la iglesia de pague por sufrir, le van a decir que sus problemas se van a terminar, que se va a hacer millonario, que va a ganar y esto. Y a veces pasa, ¿sabe por qué? Porque el enemigo controla el mundo y el enemigo también bendice, lo confunde. Por eso usted necesita saber que lo que usted lleva adentro, ese espíritu, usted lo tiene que poner, lo debe de avivar, lo debe de tener siempre sensible, lo debe de tener esa relación en oración con el Espíritu. Porque si usted yéndose de aquí y se va a ese mundo, y si usted no tiene una relación con el Espíritu, no está preparado, hermano, usted no tiene ninguna chance. Usted no ve a su enemigo, pero su enemigo todo el tiempo lo está viendo usted. Y usted va a decir, hermano, pero yo me porto bien, no voy a fiestas ya no tomo, hermano Palacios, ya no tomo, ya no soy mujeriego, ya no fumo, ya no uso drogas, ya el Señor me libró de todo eso. Espérese un tiempo más y ese pecado se va a ver reflejado de otra manera. ¿Por qué? Porque Él tiene toda la experiencia, Él ha vivido por miles y millones de años. Y mientras usted no tenga el Espíritu Santo, Él lo controla aunque usted esté sentado en la iglesia. Perdóneme que sea tan franco. Esta es una dispensación espiritual. ¿Qué tiene que ver esto con los escogidos? Porque ustedes y yo, que somos los escogidos, necesitamos una relación con el Señor Jesús. Necesitamos ser hombres y mujeres de oración para que el Espíritu viva en nosotros y podamos enfrentar ese mundo y podamos acortar esos días donde el Señor Jesús va a venir. Pero si no tenemos relación con el Espíritu, no tenemos ninguna fuerza, no tenemos nada que nos pueda mantener protegidos, no podemos tener ningún poder que nos pueda mantener en victoria sobre esos poderes. No tenemos ninguna ventaja. Él tiene la ventaja sobre nosotros. Pero yo estoy aquí, hermana, para decirle que el Espíritu Santo le dice la clave. Su única arma que necesita, usted ya la tiene. Y los que no se han bautizado, no han recibido el Espíritu Santo, la necesitan. Usted dice, bueno, hermano, pero yo me voy a, yo nada más vine hoy tengo pensado regresar allá a la casa y pues lo voy a pensar. Lo voy a pensar a ver si me bautizo o no, todavía tengo tiempo. Déjeme le digo, hermana, ese tiempo se puede hacer en mucho tiempo y la venida del Señor Jesús viene, porque los discípulos, los escogidos, y yo me quiero nombrar en esos escogidos, hermano, nos vamos a poner a trabajar y vamos a acercar el día del Señor Jesús de su venida y vamos a predicar y vamos a llevar el Evangelio y vamos a abrir más células, más misiones, nos vamos a volver locos por el Evangelio y vamos a vivir, a avivar el Espíritu Santo que nos lleve por haber sido escogidos para que ese día se cumpla, para que esa profecía, para que esa fecha que solamente el Señor Jesús sabe venga a ser realidad y usted haga o no haga lo que tiene que hacer como quiera, esa fecha se va a cumplir. La pregunta es, ¿qué va a pasar con los que no hicimos lo que debíamos de haber hecho? El mundo allá afuera, hermano, este principio de dolores es tan real que aunque usted no sea cristiano, bautizado ni nada, usted se da cuenta que allá afuera el pecado, el nivel de diversión, el nivel de hacer cierto tipo de cosas ya está demasiado elevado. Ya hay unas drogas que ya, creo que ya en la casa está uno cocinando huevos y tienen drogas. Gloria a Dios, bueno, eso es un ejemplo literal, pero hay muchas cosas que ya hay drogas por todos lados, ya hay lesbianismo, homosexualismo, ya familias quebrantadas, porque esto se lo voy a decir y esto ya es gratis. El Señor lo primero que está, pues el enemigo lo primero que busca destruir es su familia. Porque en las familias se dan las flechas, los dardos que el Señor Jesús quiere lanzar, que sean estos escogidos que sigan llevando el Evangelio para que ese día venga. En su casa
especialmente varones, cabezas de hogar, en sus hogares. Usted tiene dos amigas, no piense mal. No, tengo dos amigas escondidas, hermano. Usted tiene dos amigas, hermano, cabeza de hogar, familiar, padre de familia. Usted tiene dos amigas. Usted tiene dos amigas, hermano. Cada uno de nosotros tenemos dos amigas. Y se las voy a presentar. Esas amigas son las únicas que lo pueden ayudar a usted para relación con el Espíritu Santo y que el Señor se empiece a manifestar en su vida. Y las dos amigas que tiene son estas rodillas. Cuando usted se hinca y empieza a orarle al Señor, decirle: Señor, yo no puedo controlar mi familia, Señor. Si tu Espíritu no está conmigo, yo no puedo vencer al enemigo, Señor. Señor, yo pongo mi vida, mi familia, Señor, en tus manos, Padre. Úsame, Señor, para ser el Padre, para ser el esposo, para ser el hermano, Señor, que tú quieres que yo sea, Señor Jesús. Esa es la relación que usted debe tener con Él. Es el único modo que nos podemos volver espirituales. En aquellos tiempos, ellos buscaban las espadas, los escudos, inventaban armas, hermano Lara, para poder pelear esas batallas. Y se morían, yo me imagino que se morían gustosos. No me imagino, la Biblia lo reconoce. Ellos morían gustosos porque sabían que estaban muriendo por la causa del Señor. Pero ellos, vuelvo a decirlo, veían físicamente a sus enemigos. De hecho, se puede decir que era un poquito más fácil. Aunque era el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, y era un tiempo, un tiempo antiguo, tal vez no tenían los beneficios tecnológicos que ahora se tienen. Pero déjeme le digo que todos estos beneficios o adelanto de la ciencia y de las cosas que se están viviendo ahora, también traen en sí todo el pecado. ¿Cuánto nos distrae una tele a una familia? Tan solo un programa, hasta una caricatura, hermano. Eso es solamente una tele, sin mencionar el internet, el YouTube, la internet, las computadoras, el cine. Usted no tiene que ir meterse en un lugar con amigos a una fiesta y tomar, no, tan solo con lo que ve, en el lugar en el que se desenvuelve. Ahora dice: hermano, pero es que, hermano, yo estoy muy cómodo. Yo todos los con los que me junto, pues son igual y parece que nos llevamos bien. La Biblia lo acaba de decir. El espíritu que controla el viento, ese espíritu que está trabajando las 24 horas en las mentes de la gente, ese es el espíritu que tiene controlado al mundo. Es el espíritu que tiene controlada al resto de mi familia, al resto de su familia, a sus amigos. Por eso te iba a decir, ayer en una oración decía una hermana: pastor, pero es que mi esposo no entiende. Y no va a entender. ¿Por qué? Porque su esposo no ve nada. El esposo de esta hermana de la que estoy hablando, él no ve nada, solamente siente, piensa de cierto modo. ¿Por qué? Porque sigue siendo cautivo del espíritu que controla el aire de este mundo. Hasta que alguien en esa familia, en este caso usted y yo, nos pongamos a ser serios y nos pongamos a decir: Señor, creo que sí entiendo que esta dispensación necesita de mi relación contigo. Y aunque no lo entienda, es la única opción que tiene. La única arma que tenemos es el Espíritu Santo, pero también es la única que necesitamos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria. Alabado sea el Señor. Voy a leer el último versículo solamente para comprobar lo que le estoy diciendo. Ahí mismo en Efesios, para no ir tan lejos, hay demasiados, pero vamos a escoger ese Efesios 6, versículo 12, y muchos se lo saben pero tal vez no nos lo ha explicado como debemos entenderlo, y no soy yo. Mi inteligencia no es suficiente para entender estas cosas. Es el Espíritu Santo dándonos a entender lo que necesitamos saber. Es el Espíritu Santo diciéndonos: iglesia, yo necesito que pasen a otro nivel, yo necesito que se vuelvan espirituales, pero para que eso pase necesitamos entender a quién y a qué nos enfrentamos. Gloria a Dios. 6:12 dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ahora eso es muy claro. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestiales. Creo que es demasiado claro. Aquí ni mucho discernimiento necesitamos. El Señor nos está diciendo, aquí nos enfrentamos. Ahora, este es a los Efesios, a la iglesia en Efesios, hermano Lara. Este es a una iglesia como esta. El apóstol Pablo les está diciendo a quién se están enfrentando. La iglesia necesita saber contra quién se está peleando. Volvemos a lo mismo. Usted dice, hermano, pero ya no soy del mundo, ya no tomo, ya no hago nada de lo que hacía en el mundo. Y eso está muy bien. No voy a decir, hermano, no me gustó la predicación de hoy, me fue muy bien borrachado. No. Lo que usted está haciendo está bien. El Señor Jesús quiere que usted poco a poco cambie lo que usted quería hacer antes. El Señor Jesús quiere que poco a poco, eso está muy bien, pero Él quiere llevarnos a este otro nivel y nos está anunciando contra quién estamos peleando, pero también nos está dando el arma que necesitamos. No necesita dinero, no necesita un carro, no necesita un empleo que gane, nada de eso. Lo que usted necesita es totalmente gratis. Y el Señor Jesús le dice, si tú vienes y te bautizas, y los que son bautizados, si tú vienes a una relación conmigo, donde yo te pueda llenar de poder, como llenó a sus discípulos allá en Jerusalén, antes de ir a hacer su voluntad, antes de mandarlos a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Él les dijo, pero necesitan algo, necesitan una arma. Si yo los mando a predicar mi Evangelio sin esta arma, sin este poder, en vez de ayudarles, les voy a causar un problema, porque el enemigo se los va a devorar rápido. ¿Me están entendiendo? Necesitamos esta arma. ¿Y cómo le hacemos? Hermano Báez, yo ya me bauticé, yo recibí el Espíritu Santo. La salvación es permanente. Usted se pudo haber bautizado hoy, y voy a ser muy franco, se pudo haber bautizado hoy y recibir el Espíritu Santo, pero se alejó de la iglesia y resulta que falleció cualquiera dentro de un mes. ¿Qué pasa con esa alma? Es una salvación constante. Hay que tener nuestra arma afilada. Y el único modo que podemos mantener esa arma, ese poder, como se lo vuelvo a decir, es de rodillas. Diciendo, Señor Jesús, yo necesito que tu Espíritu sea el que me controle. Que cada que me lleves a esa tentación, tu Espíritu se active. Que cada que me lleves a un lugar donde tal vez corro peligro de caer en algún mal pensamiento o algo, que sea el Espíritu Santo saliendo en vez de mí. Que seas tú, Señor, que sea tu santa voluntad sobre mí. ¿Me están entendiendo? Es el único modo, porque no piense que porque se bautizó tiene el Espíritu Santo usted, si es salvo, mientras se mantenga. ¿Se acuerdan? Sed santos porque yo soy santo. Son palabras del Señor Jesús. Las demás iglesias tal vez no predican santidad. Ahora, no estoy hablando mal de las iglesias, las estoy usando como ejemplo, porque ellos también necesitan este evangelio. Ellos no son nuestros enemigos, sus enemigos tienen suficientes enemigos en el aire. ¿Entienden? Ellos no son nuestros enemigos, nosotros no somos sus enemigos. Los enemigos que nosotros tenemos los identificamos, están en el aire, no los vemos. Pero si usted se levanta cada mañana y no oró, no tuvo su relación con el Espíritu Santo, y usted sale a ese mundo, usted va totalmente desarmado. Que no le caiga de raro que a media semana está desanimado, que a media semana ya no quiere venir a la iglesia, que de repente un hijo ya se le está metiendo a la droga o llegó con un mal reporte de la escuela, papás, varones, y de repente digan, Señor, pero si yo estoy yendo a la iglesia todos los domingos y estoy diezmando y estoy participando, me ponen a leer la lectura, Señor, estoy tocando, ¿por qué mi hijo está actuando así? Varón, ¿cómo está tu relación con el Espíritu? El Señor Jesús necesita, pero más lo necesita usted, que esté, ¿se acuerda? Conectado a la vida, como pámpanos. Nosotros somos unas ramas que tenemos que estar conectadas a ese árbol que es el Señor Jesús. Usted, hermano, especialmente varones, padres de hogar, usted tiene que pelear por su casa, usted tiene que pelear por la salvación de sus hijos, y lo que usted tiene que hacer es ponerse a tener una relación con el Señor, activar su vida espiritual, y el Señor pelea por usted. Él va y lo representa. Antes de que el problema llegue, el Señor Jesús en el mundo espiritual ya está ahí peleándolo por usted.
pero Él necesita que usted lo active. Él necesita que usted empiece a tener una relación con Él desde el día de hoy, para que su familia, sus hijos vengan a ser dardos del Evangelio, para que sus hijos vengan a ser discípulos, vengan a ser escogidos, para que sus hijos acorten ese día que solamente el Señor Jesús quiere. Cuando se escucha la trompeta, que usted vea que sus hijos suben con usted a ser encontrados con el Señor Jesús en el aire, y que no vaya subiendo y que usted vea a los que se van quedando. Padres de hogar, es tiempo de ponernos espirituales. Hermanos, hermanas que no se han bautizado, no es presión de que se tengan que bautizar, no, pero sí se tienen que bautizar. Ese mundo en que ustedes están viviendo allá afuera, por la razón que sea que hayan venido, por un problema, por una enfermedad, por una necesidad económica, como quiera que fuere que hayan venido, pero ya están aquí. No lo tomen como una oportunidad desperdiciada, porque quién sabe cuándo vuelva a ser la otra oportunidad. Claro, pueden seguir viniendo a la iglesia, pero la oportunidad del bautismo es muy importante, porque ustedes necesitan ese poder para poder entender lo que está pasando en el mundo. Si ustedes, hermanos, que no se han bautizado, incluso los que somos bautizados, regresamos al mundo, pero somos expuestos a esas fuerzas que controlan, ni cuenta nos damos cuando ya nos atacó. Lo que sí vamos a ver va a ser el resultado de ese pecado, de ese espíritu que entró en la casa, de esa serpiente desde el libro de Génesis, hermano. El libro de Génesis es el cuadro de una familia. La serpiente que entró ahí causó un problema. Así pasan las familias de hoy mismo, aunque sean miles de años atrás. Ese cuadro de Génesis sigue siendo el cuadro de la familia de hoy. Cuando una serpiente entra en la mente de ese varón, no se da cuenta hasta que esa serpiente ya se le convirtió en un pitón. Y ya es un poco tarde. El Señor siempre nos perdona y siempre hay solución, pero las consecuencias, esas no nos las quita. El Señor Jesús nos deja vivir las consecuencias, porque son las únicas que nos hacen crecer y tener carácter para las cosas del Señor Jesús. Póngase de pie, por favor. Gloria al Señor.